¿Y por qué? Todavía sabemos el por qué. No tengo ni un partido, pero soy paraguayo y estoy a favor del bloqueo. En eso Hola, soy Fátima Molinas, estoy afiliada al Partido Colorado y yo quiero el desbloqueo total de las listas porque yo quiero elegir, ya no quiero votar, quiero elegir. Se estaría incluyendo la derogación del mismo partido Patria Querida. y con eso se subsanaría. Lo que hay que recalcar es fácil. La Así opción como de tuvieron elegir o tienen siempre representante la capacidad correcto, honesto, y la digno y que buena realmente va a gestión pelear de por los hacer las intereses cosas real, ¿No? pero Me llamo no es Eliezer, interés de ellos. estoy Por afiliado eso al es que Partido estamos teniendo Colorado una y yo quiero resistencia muy... elegir, Ellos quiero son que se parte bloqueen las pues, listas. Mi nombre es Jorge Gabriel, operadores de los partidos no quieren el estoy en desbloqueo. desacuerdo con el tema este de lo político y estoy en contra y voy a estar en todas las manifestaciones apoyando. No sé si alguien le quiere responder o si no. Marcos Gómez, de la Facultad de Ingeniería. Estoy a favor del desbloqueo. No tengo ningún partido político. Me llamo Nazaret Ayala, estoy a favor del desbloqueo total de lista sábana y no tengo partido. Todo eso simplemente porque queremos tener nuestro puchero también. Entonces los operadores políticos siempre van a defender su puchero. Ataca a los partidos. No estoy afiliado a ningún partido. Lo que quiero El decir, desbloqueo lo que hace es fortalecer a los partidos. Todo se resuelve en cuatro paredes por quién aporta más. Yo si quiero ser senador, llevo 400, 500 mil dólares, le pongo ahí en Suecia, en Suiza, en Alemania, en muchísimos lugares, en muchísimos países primermundistas. Quiero porque Hay una diferencia muy sencilla, el viernes pero pasado básicamente en Brasil va mucho más. Ellos tienen listas abiertas desbloqueadas. Nosotros somos auténticos, somos paraguayos y dominamos dentro de nuestro territorio. Esta es la primera vez que voy a Y votar. nosotros podemos ser también el primero en el mundo en implementar esas leyes. Si es que nosotros sabemos que es lo que a nosotros llevar adelante en nuestro país. No pertenezco a ningún partido No importa. político. Que sea que comience con nosotros, entonces que nosotros y seamos estoy el a favor ejemplo. del desbloqueo Nosotros porque yo creo no tenemos que estamos empezar preparados a mirar para elegir a en qué nuestros país representantes. que nosotros Soy María nunca Caballero, lo estoy en el vimos Frente en la Guazú. lista. Quiero que el desbloqueo Nunca total de nosotros las dijimos, listas bueno, porque este parlamento entre fulano nunca me que está acá en la representó, lista, tampoco bueno, los este es el parlamentos que mejor pusieron va a representar y yo le voy a anteriormente. votar a este, Creo que con el desbloqueo y este va a ser se va mi a conseguir representante, este va a que ser el entren personas más representante capacitadas a de mi pueblo. representar. ¿A quién le soy voy a Leticia poner Correa, para mi representante? no Porque tengo para eso ningún necesito partido la y lista quiero el desbloqueada, pero desbloqueo. yo les puedo ni quién ya lo implementó ni nada, soy Laura sino Bozano, es lo no que a pertenezco a nosotros ningún nos partido conviene y es lo que político y estoy a nosotros favor vemos del y desbloqueo. es el resultado. El ejecutivo Hola, tiene mi su nombre es responsabilidad, Mercedes y exijo el legislativo el también desbloqueo. tuvo su responsabilidad y también el poder judicial. Yo no tengo la lista y yo no conozco a todos. ¿Por qué? Porque nunca supe, con nunca el lo he visto desbloqueo trabajar. de las Y eso listas nomás. sábanas, porque Bueno, eso solamente considero lo quería que es explicar la y única le digo a mi solución que compañero para tenemos continuar. para evitar este Gracias, tipo de muchas crisis en nuestro país. Hola, me llamo Viviana Pozzoli y no tengo ningún partido político ni nada por el estilo. Vengo en representación de la juventud que, bueno, soy una más que quiere el desbloqueo total de las listas y creo que todos sabemos por qué y es cuestión de que luchemos por esa idea y de que sí se puede tener eso se puede concretar, es cuestión de creer nomás. Una pregunta de... Hola, yo soy Horacio Cherniaski, no tengo ningún partido político, no me interesa. Lo que sí quiero es el desbloqueo. Yo soy una ciudadana más, no tengo un partido, pero sí quiero un país mejor desbloqueadas. y por eso quiero el desbloqueo de las Anteriormente listas. teníamos las listas. Lo que nosotros estamos pidiendo es sábana, no estoy afiliado a ningún partido, soy estudiante universitario. cerradas. Vení, Leila. Hola, me llamo Antonio, no tengo ningún partido político, no estoy afiliado y estoy aquí por el desbloqueo total de las listas sábana. Soy Rocío, tampoco pertenezco a ningún partido político y estoy aquí por el desbloqueo total de las listas sábana. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Díaz, soy del partido político, pero estoy acá solamente porque hablo en representación del pueblo paraguayo. Creo que acá está el real problema de la crisis que actualmente gobierna el país. Hola, soy Gabriel Pornoy, soy totalmente de derecha y estoy acá apoyando el desbloqueo total de las listas sábanas. Mi nombre es Jorge, no estoy todavía afiliado a ningún partido político y estoy aquí por el desbloqueo total de las listas sábanas.
Mi nombre es Víctor Silva, soy del Partido Colorado y estoy acá para apoyar el desbloqueo total de las listas sábanas. Mi nombre es Francisco Fleitas, mi partido es La Ciudadanía, no hago política partidaria, soy gremialista, soy educador, estoy interesado en que nuestros jóvenes en el futuro tengan realmente la posibilidad de tener una democracia perfeccionada a partir del desbloqueo de estas listas que actualmente son cerradas y realmente no hay una representación de la población en este sistema. Yo soy el ingeniero Isabelino Rojas, soy afiliado del Partido Liberal y estoy acá luchando por el desbloqueo total de la lista sábana, que es para fortalecer todos los partidos políticos, no solamente el Partido Liberal, y también garantizar una representación auténtica del pueblo en el Parlamento, que es lo que realmente todos queremos y lo que mejor nos conviene a todos los paraguayos. Mi nombre es Aldo Ramírez, soy del Partido Revolucionario Febrerista y sí estoy a favor del bloqueo total. Es más, vamos a pedir hasta que se logre. Hola, soy Néstor Núñez, soy afiliado al Partido Colorado y estoy a favor del bloqueo total de listas hasta que salga. Hola, mi nombre es Alberto Cabrera, no estoy afiliado a ningún partido político y quiero el desbloqueo de listas porque es la herramienta que nos va a posibilitar de ser verdaderos electores y ciudadanos de primera.